Bueno, comienza aquí la grabación de la tercera grabación del libro de Dominion, capítulo primero, Angelología, número uno, naturaleza angelical, la naturaleza angelical en sí misma. Eh, ujú. Entonces, lo que dice es que a partir del hecho de que la guerra espiritual es la de combatir a los ángeles caídos, es necesario discutir la naturaleza de los ángeles, sus atributos, etcétera. Y luego, partiendo del hecho de que los ángeles caídos son ángeles, ¿sí? Entonces, los ángeles son espíritus puros y por lo tanto no tienen cuerpos, pero como Dios son meramente espirituales. O sea, son puramente espirituales, pero simultáneamente son espíritus puros. En otras palabras, como que cada uno de estos ángeles tiene su esencia purificada, ¿verdad? Entonces, a través de la Biblia, los ángeles aparecen como espíritus individuales que están, ¿cómo se llama? Que son como intermediarios entre Dios y el hombre. Entonces se lee en, en el Salmo número 3, no, en el Salmo número 8, 6, si no me equivoco, y lo que dice la frase es, lo has hecho al hombre un poco menos que a los ángeles. Entonces, Dios cree, o sea, fueron creados por Dios de la nada. Los ángeles coe- no son coeternos con Dios. Ah, caray, mira qué interesante. La existencia de los ángeles puede ser, o sea, se puede como comprender a través de la luz natural de la razón. Así, o sea, como se nota en la discusión de Suma contra los gentiles de Santo Tomás. Esencialmente, el argumento es que la perfección del universo requiere, este, que exista una naturaleza intelectual aparte de la humanidad, y eso se basa en el corolario de los principios de los grados del ser que que dice lo siguiente: el principio de continuidad. El orden del universo despliega una escala gradual de perfecciones de principio a fin o de orilla a orilla a través de todo lo que es esencialmente, a través de todos los pasos más bien. Voy a continuar. Entonces, debido de esta naturaleza completamente inmaterial de los ángeles, no tienen materia, ¿verdad? Entonces, permíteme nada más leer esta frase completa para no cometer ningún error. O sea, no carecen de materia, ¿verdad? Y forman compuestos. Y digamos que están en el punto metafísico entre Dios y el hombre. Entonces, lo que sucede, pues, es que son conceptos inmateriales, pero meramente intelectuales. Esto se me hace súper interesante y creo que podemos detenernos ahí, porque lo que me parece que está explicando, y lo está explicando como, pues, es como complejo, pues, pero es interesante y profundo, y lo interpreto de la siguiente manera. Imagina fuera de toda interpretación, como pudiéramos decirlo, materializada de lo que fuera un demonio, ¿sí? En una interpretación como más secular. Un espíritu pudiera ser como una forma de concebir el mundo, ¿verdad? Como una interpretación que de pronto, como que obtienes, pero es meramente intelectual, ¿cierto? Entonces, es como si fuera una especie de concepto intelectual que de pronto va a orientar tu conducta,
Y entonces existen conceptos intelectuales que van a orientar tu conducta en un sentido equivocado. ¿Sí me explico? Entonces, estos conceptos fundamentales que son como, no sé, como brutalmente sofisticados, ¿verdad? Muy sutiles y que como que se van desarrollando de forma paulatina, no son como, ¿cómo se dice? Como súbitos, pues. Es como el error, o sea, el error es paulatino y puede ir, o sea, puede ir creciendo. Entonces, digamos que estas interpretaciones erráticas que te hacen actuar profundamente mal, es ese espíritu, ¿sí? Entonces, un concepto mal formulado intelectualmente que te hace actuar brutalmente mal, ¿sí? Lo podríamos nosotros como nombrar abstractamente como una posesión de un espíritu demoníaco, ¿sí? Es como una forma de actuar diabólica. ¿Sí me explico? O sea, lo que te están es explicando, pues, que de pronto va a haber algunos conceptitos así que te van a ir desviando paulatinamente de la comprensión correcta de lo que es la circunstancia en la que estás sumergido. Y es que anoche lo hablábamos con Ancapone cuando estábamos, analizando la película de Barbie, porque prácticamente al principio de la película, ni siquiera es el principio de la película, es como la introducción de la introducción a la película, en donde o sea, como hay una metadescripción del mundo de Barbie, y entonces hay una mujer que comienza a hablar acerca del dinero y cómo las empresas no deben usar el dinero para expresarse y etcétera, pero concatenado a ese discurso, ella hace un discurso de defensa a la intuición misma, en donde dice: "Este argumento que estoy haciendo me puso", o sea, lo digo como con, ¿cómo se puede decir? Como con un compromiso emocional, o sea, hice este argumento emocionalmente comprometida, pero también utilicé la lógica, o sea, el patos y el logos, y eso no me hizo, ¿cómo se dice? Y eso no me hace equivocarme, todo lo contrario, lo que hace es amplificar, digamos, la perspectiva a través de la cual yo tengo razón. O sea, tengo tanto razón intuitivamente como lógicamente, ¿cierto? Entonces, siento que es lo que está tratando como de describirnos. Es como, a ver, un espíritu diabólico es una forma de pensar las cosas mal, es meramente intelectual. ¿Cierto? No es material y digamos que se encuentra en el espacio metafísico. Es como, ¿cómo se puede decir? Como el límite del intelecto entre Dios y el hombre. Entonces, es, esta forma de concebir intelectualmente o sea, suena redundante, es 100% intelectual, pues. Sí, adelante, adelante, Mujen. Se iba a decir que, según la lectura del coronario, se explica que hay niveles dentro de los ángeles y que su creación fue anterior a los humanos. Y es como una Ujú, manera de diferenciar el bien y el mal. O sea, se ujú. supone que tú lo ves solamente en la luz y es como una guía, pues, de saber diferenciar ambas partes. Y eso es lo que está explicando ahí en las fuentes también. Claro, entonces, si te fijas, por ejemplo, ¿cuál es la luz de la razón? O sea, ¿qué es la luz de la razón? Es como, de pronto tienes una idea, ¿sí? Y comienzas o sea, haz de cuenta, te consagras con tu idea, sí, o sea, es 100% una intelectualización acerca de cierta circunstancia. Entonces, lo veíamos ayer en un ejemplo de que te despiertas sintiéndote celoso, ¿cierto? Y te consagras con esa idea, sí, es que alguien me fue infiel, y comienzas a perseguir eso, y entonces
Si te fijas en la o sea, haz de cuenta, en la ausencia de la certidumbre, se siente como si estuvieras en una especie de oscuridad, ¿cierto? Porque no puedes como, ¿cómo se llama? La la ausencia de certidumbre lo que te permite es imaginar cosas, ¿cierto? Que te van a confundir más, y entonces de pronto como que la evidencia y no, o sea, haz de cuenta, es como una especie de interpretación de pragmatismo. La evidencia que contrasta con tu teoría y de pronto la corrobora como ser cierta o la corrobora como incorrecta, ¿verdad? Es lo que de pronto va a generar esta iluminación de la razón. Y es como interesante que incluso subjetivamente la experiencia, ¿verdad? Se pudiera describir un poco en cuanto a que te des cuenta, pues, de lo que realmente está pasando, es como si se revelara algo, como si se iluminara, ¿sí me explico? Entonces, lo podemos ver desde otra perspectiva. Imagínate que amaneces con un dolor en el costado. Entonces, esta incertidumbre te hace interpretar que son mu que o sea, te puede hacer interpretar que son un montón de cosas, ¿sí? Dices: "No, pues ya por fin me alcanzó mi vicisitud de tomar tanto y es cirrosis". Y luego otra o sea, otra cosa que te alimentaría tu imaginación es, ¿y si es cáncer? ¿Cierto? Y luego después tratas de atenuar esto tú mismo a través de tu propio discurso, ¿verdad? Emocional, como para calmarte. Dices, no, tal vez solo es una infección, ¿verdad? Y luego para calmarte todavía más es, ¿y si nada más dormí chueco? Y entonces pragmáticamente, porque no te puedes solamente hablar y digamos, subsanar estas ideas que ya tienes de que probablemente es algo más serio, lo que haces es como llegar a la conclusión, ¿no? Bueno, me voy a esperar a ver si mañana continúa esta punzada, este dolor, ¿verdad? Pero imagínate que se corrobora que durante una semana no ha cesado el dolor, que se ha ido como amplificando. Y entonces tu imaginación va a comenzar a invadirte más, ¿verdad? Y entonces es ahí donde, digamos, entra como la desinformación de la intuición, porque realmente tienes miedo y entonces ya no sabes realmente en dónde estás. Y a pesar de que te dieran el peor de los diagnósticos, o sea, una vez que vas con el médico, ya no son 1000 enfermedades, ¿sí me explico? O sea, no es que sea cirrosis, este, no es que sea cirrosis, una infección, y cáncer simultáneamente, pero una vez que llegas con el médico y te dan tu diagnóstico preciso, la evidencia se concatena con el intelecto, por así decirlo, pero es más la evidencia y la lógica, ¿sí? Y entonces se descartan todas las demás y es como si se iluminara ese, ¿cómo se llama? O sea, por fin sale a la luz lo que realmente tienes y deja de ser todo lo demás y ahora es una sola cosa. Y pudo haber sido el peor de los diagnósticos, pero es uno solo, no 40 simultáneamente, ¿sí? Y creo que es hasta incluso un poco, aliviante. Entonces, volviendo a lo de a lo de la interpretación esta de lo del espíritu, el espíritu diabólico. ¿Vieron ustedes Shrek? Porque aquí está también Al Capone. ¿Vieron Shrek uno? Sí, Okey. ¿Recuerdas la parte ya cerca del final en donde comienza como el último nudo de drama? Que es cuando el burro descubre que Fiona es este ogro también durante la noche y Shrek los escucha, ¿cierto? O sea, Shrek está detrás de la puerta, pero va llegando y no es que escuche la conversación completa, solamente comienza a escuchar cuando Fiona dice: "¿Y quién va a amar a un ser tan feo?". ¿Te acuerdas de eso? sí, es una escena con un mensaje curioso. Sí, Ajá, no, pero no andaba de curioso. En realidad quería hablar con Fiona y digamos que el momento no se
O sea, es un mal momento en el que llega. Entonces, se va acercando Shrek a la puerta y como desde su propia interpretación Fiona no pudiera ser horrible u horrenda, cuando escucha que quien pudiera amar a un ser tan horrendo, evidentemente va a pensar en sí mismo, ¿cierto? Porque además digamos que la evidencia le corrobora, el señor es un ogro. A partir de ese instante, paulatinamente en Shrek se va instalando un espíritu diabólico, ¿sí? Y te acuerdas en el índice que digamos son como etapas. O sea, primero, o más bien a las etapas de la posesión, se anteceden como otras 3 etapas que normalmente provienen de la herida. ¿Sí te acuerdas? Que es como el dominio, la opresión y la obsesión, ¿verdad? O sea, que era lo que, o sea, venía aquí en el, es que lo estoy buscando aquí, es en la página 6 del, o sea, por si vas a buscarlas ahí en las fotos, o sea, haz de cuenta, dice el dominio demónico y luego después más abajo dice el dolor o el dolor externo, ¿sí? Entonces es dominio diabólico, obsesión diabólica y luego dice posesión diabólica, ¿cierto? Entonces, pero lo primero era opresión diabólica, si no me equivoco. Déjame fijo a ver si no está antes de esto, porque se me hace que sí lo primero que era como la opresión. Ay, Jesús, ¿dónde está esto? Ajá. ¿Si era eso o no? Dominio. Bueno, no me acuerdo. Creo que vamos a tener que. Bueno, hay un ejemplo que usa Charles Rippenger, que él Ujú, dice que lo más cercano a una posesión, ya que él es exorcista, es ujú, la película del exorcista. Es lo más cercano, sin exagerar, pues. O sea, tiene sus exageraciones, pero es lo más ajá. cercano entre la posesión, la dominización del demonio y todo ese aspecto. Es todo lo parecido, dice Charles Rippenger. Así que se Ujú. puede usar, por ejemplo. Claro, pero digamos que, o sea, para no adentrarnos así como de lleno completamente al, ¿cómo se llama? Irnos de 0 a 100, pues, ¿sí? O sea, se cuenta, es como, vamos viendo cómo se puede llevar a cabo esto. Entonces, estas fases, o sea, se cuenta, primero se da el dolor, ¿cierto? O el dolor externo, que es lo que siente al principio Shrek. O sea, siente dolor por haber escuchado esa descripción y entonces ese dolor lo comienza a informar, ¿sí? Entonces informa todas sus decisiones y de pronto es un espíritu que le posee, ¿verdad? Pero primero hace como que se sienta él oprimido, oprimidix. O sea, primero se siente oprimido por la interpretación, digamos, o por la información que está recibiendo. Y esta forma de pensar, digamos, lo empuja a, a sentirse más y más y más oprimido. ¿Sí me explico? O sea, entonces conforme se va sintiendo o digamos, él va legitimizando a través de su propia, lo voy a decir entrecomillado, lógica, que más que lógica sería una racionalización del mal, ¿cómo se llama? Del dolor, o sea, él va racionalizando su dolor, se va dando la razón acerca de por qué siente este dolor. Y entonces de pronto entra como, haz de cuenta, uno de los pecados capitales, ¿no? Que es como la, la soberbia y la ira, ¿cierto? Y la ira es como sofisticada, porque es como la soberbia y la vanidad están como, como enredadas. O sea, perdón, la ira y la vanidad están como enredadas. Porque cuando estás enojado sientes como cierto placer vanidoso, pues comienzas a considerarte mejor que aquellos que te lastimaron y sientes que ellos te deben algo. Sí, es como una vanidad que es una vanidad que exige como una retribución, ¿verdad?
a través de la victimización. Es como ustedes me deben y como esto me molesta, soy mejor que ustedes. Entonces, ese dolor que siente Shrek lo comienza a orientar, es un espíritu que lo posee y lo comienza a orientar y a tomar todas estas decisiones. ¿Y cuál es la primera decisión que toma? Informado por este espíritu que lo ha desviado, digamos, de tomar la decisión correcta. La primera decisión que toma es ir por Farquaad. Y entonces, poco a poco, o sea, haz de cuenta, poco a poco comienza a tomar decisiones que van en ese sentido. O sea, es como si se hubiera desorientado un poco y luego poco a poco se va desorientando cada vez más. Entonces, si lo viéramos, ¿cómo se pudiera decir? Como si nos imagináramos frente a nosotros un camino y ese fuera el correcto, digamos que a Shrek lo desviaron un solo grado del camino correcto. Y algunos de los pasos que vaya a dar subsiguientes a este primer paso todavía van a estar sobre el camino, pero paulatinamente se va a ir desviando y se va a ir alejando del camino, ¿sí me explicó? Después del paso número 100 ya va muy alejado de lo que es el camino correcto, que fue lo que fue sucediendo. Va por Farquaad, le entrega a la princesa y justo después se pelea también con el burro y a todo mundo maltrata. Y todo comenzó con esta sensación de haber sido lastimado. No sé qué opinas ahí, joven Mugen. Sí, recuerdo esa escena que él termina expulsando a todos los seres mágicos del bosque y se pelea con todo. Se deja cegar por el odio en general. Entonces creo que eso es lo que está, o sea, creo que eso es lo que está como tratando de dejar claro Chad Ripperger o Fry Chad Ripperger o el doctor Chad Ripperger en estas primeras páginas. O sea, el demonio es 100% espiritual y es 100% intelectual. O sea, existe en el estado metafísico entre Dios y el hombre, pero es completamente intelectual. Entonces es como una especie de, ¿cómo se pudiera decir? Como es el gran orientador, pero el orientador que te va a llevar en un sentido como que te va a ir empujando a tomar peores decisiones paulatinamente, hasta que termines siendo completamente, o sea, primero te vas a, ¿cómo se llama? Te va a dominar, luego te va a poseer y vas a terminar en un instante poseído por lo que tú consideras ser una idea correcta. ¿Sabes qué serie tiene este ejemplo, pero así majestuosamente lo llevan? La serie de, la serie de Final Space. En Final Space, en la segunda temporada, no, a partir de la segunda temporada y hasta la tercera temporada, hay, digamos, en la primera temporada hay ciertos personajes y luego en la segunda temporada entran nuevos personajes y en la tercera temporada hay un personaje que entra en esta interacción. O sea, entra en esta interacción de pronto comenzar a concebir diabólicamente todo lo que está sucediendo. Y es súper interesante ver ese desarrollo de personaje, súper, súper interesante. Entonces, am, ¿qué te parece? A ver, ¿te ¿Qué parece tal? dime, dime. No, aquí estaba preguntando a Capone si cuentan los poseídos, y sí, pues es uno de los niveles del proceso para terminar la dominación. No, más Yo lo bien decía está que se cuentan saludando, los poseídos. Va, está saludando, sí, no te eso entendí al que se principio. cuentan. Que se cuenta, Olivia. ¿Has ido escuchando a Capone? Sí, 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 el anterior lo escuché. Justamente lo recordaba. Pero, casualmente pensaba en la limitación técnica que ofrece no poder ver el texto, digamos de manera, porque hay cosas en las que
parece una reflexión tuya, pero que al mismo tiempo, o sea, que es, o sea, que es una traducción, pero no, no se distingue si es una interpretación tuya, ¿sí me hago entender? Porque no tengo el texto de manera directa. No, lo que intenté fue traducir, o sea, traducir de la forma más fidedigna que pude el texto. Ah, no, sí, sí, y yo me di cuenta, o sea, me di cuenta que intentabas como generar esa división entre lo que es el texto en específico con la traducción, pero igualmente le vas sumando tus análisis de Shrek al asunto. Entonces, Sí, claro, claro. Claro, esa fíjate es la que, idea. O sea, vamos a ir claro, leyendo el pero texto. entonces es difícil cuando, no sé si lo subieron en alguna parte, el Que si libro como tal, subimos el yo creo que el texto, dominio, puntualmente, no la ajá, introducción, es el capítulo uno y leímos esas 2 páginas que están aquí como fotografías. ya, porque yo tengo acá el que dice Introduction to the Science of Mental Health, de Chad Ripperger, que es el único PDF que he encontrado por ahí. Mm, Oh, no, 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 este es Dominion. Y son estas claro, 2 imágenes que están aquí, justo encima de tu pregunta. ujú. Ahí están las Ok. 2 páginas. Ajá. El que subió Evi Mugen. ajá, sí, evidentemente no, ¿cómo se llama? No vamos a leer lo que está debajo de la línea larga, que son las notas Ya. del autor. Ajá. Bueno, Solo bien, vamos. bien. Nada, que yo aquí, estoy haciendo cosas, ¿no? Y casualmente les escucho. Pero fíjate que, fíjate que lo mismo hacía cuando escuché el primer capítulo, la primera parte de la introducción. Ah, no mentiras. De hecho, la empezaste leyendo ¿cómo se llama? El El índice. índice. Ujú. Ujú. Sí, sí, hasta el índice que decías que eso le va a gustar al vaquerito. Em, Precisamente por lo mismo, ¿no? Porque hacía como una especie de alusión a un contrato. Es curioso este tipo de cuestiones y sin duda lo es, ¿no? Digamos que, fíjate que se asemeja mucho a la forma en la cual las sectas sustentan mucho de los pactos, ¿no? Las sectas, no me refiero específicamente a las satánicas, ni, sino a las que son un poco más evidentes, como estas sectas, no sé si las han checado, ¿no? Pues las sectas coreanas, y así. No, hay un montón, pero creo que se te cerró el micro, Al Capone. No, 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 ahí lo dejé, o sea, porque es una pregunta, ¿no? Bueno, más que eso, como un planteamiento para que fuera respondido. O sea, que si les conocen, pues las sectas coreanas, ¿no? Pero, pero me faltaría como checarle un poco más al texto porque, insisto, o sea, como estaba haciendo cosas, me estaba bañando, tal cosa. Y es gracioso porque fíjate que les estaba escuchando, bueno, puntualmente a Václav, ¿no? Porque creo que Mugen no participó en ese instante, pero mm, te escuchaba y entonces, claro, el sonido del audio del móvil hacía como eco sobre la cabaña, porque era una cabaña donde estábamos ubicados en ese momento. Entonces, en la mitad de la noche la gente escuchaba tus reflexiones acerca de la lucha contra el demonio, contra el mandingas, contra el aguasucias. Entonces, pues sí, eso os cuento. Mi familia conoce vuestra voz al Pero meterla en un pero libro. no en cualquier oye, pero no la conoce en cualquier contexto, sino leyendo un libro de exorcismo. Ajá. Que es lo más interesante. Bueno, entonces, como para ya cerrar la grabación y dejar este capítulo allí donde se quedó, eh, lo que lo que dice lo que dicen estos 3 párrafos es que la naturaleza de los ángeles debe de ser comprendida, puesto que es la misma que la naturaleza de los ángeles caídos, ¿cierto? Entonces, la guerra entre el bien y el mal es entre los ángeles y los ángeles caídos. Por lo tanto, lo que debemos de comprender fundamentalmente es qué cosa o sea, digamos, qué cosa es un ángel a grandes rasgos, ¿verdad? No en una hiperespecificidad, pero sí como conceptos fundamentales de lo que es la naturaleza del ángel. Y comienza explicando, pues, que son
los, ¿cómo se llama? Intermediarios entre Dios y el hombre, ¿verdad? Digamos, están entre lo divino, entre la divinidad ulterior y el hombre, es decir, están en el, o sea, es como la parte metafísica, ¿verdad? Y son completamente intelectuales. O sea, son conceptos completamente intelectuales, ¿verdad? Entonces, literalmente, estos conceptos son inmateriales, ¿verdad? Y es súper interesante. Entonces, como que de esa interpretación es, más bien a partir de esa interpretación es que estaba tratando como de explicarme a qué se refiere, y es eso, se da cuenta. Si una idea, ¿verdad? O sea, tienes de pronto una idea y esa idea te desorienta y te lleva a actuar mal, así como comienza a actuar Shrek, digamos que es como algo que te posee intelectualmente y que de pronto te comienza a desviar paulatinamente de hacer lo correcto, y esto, digamos, se concatena con algunos pecados capitales, ¿sí? O sea, son como conceptos que te van a poseer cuando, digamos, debes de tomar una decisión y te van a o sea, te van a descarrilar, ¿sí? Y y creo que mucho de esto se fundamenta en el placer, o sea, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero, ¿qué les parece o sea, si concluimos aquí la grabación para continuar después con estas profundas reflexiones acerca del dominio? Mujeriego, ¿qué opinas? ¿O quieres hacer alguna? No, cerramos aquí el capítulo para guardarlo, comprimirlo, editarlo y subirlo. Ujú. Y así consecutivamente seguimos el análisis. A menos que quieras hacer otro, un resumen o otro análisis aparte del mismo. No, tal vez, en los textos subsiguientes creo que se van a ir ampliando estos conceptos. Pero más bien quería preguntarles si les parece, o sea, si les parece correcta esta interpretación o si ustedes, o sea, por ahí llegaron a alguna otra conclusión acerca de esto. Pues por lo que puedo analizar, además de lo que tú dijiste y lo que estaba leyendo de las hojas enviadas, es materia espiritual y una lucha entre ambas partes, porque los ángeles caídos están y los ángeles puros están, y hay un grado de poder que los humanos están como en el medio indirectamente, pues, y se ven afectados. Es una manera de verlo, no es que sea aceptado por los teólogos, pero es una manera de ver el bien contra el mal de manera metafísica. Anca, ¿pone alguna reflexión al respecto o te parece que ya terminemos aquí? Mm, me deja un tanto perplejo todo este análisis que has hecho, mi querido amigo Václav, especialmente porque no entiendo nada, no mentiras, no entendí nada. Miento, miento, miento. Obviamente sí te entendí tu planteamiento, pero fíjate que hay una cuestión aquí, es que yo no estoy tan formado en cuestiones teológicas, y hay muchas cosas que me saltan la duda, ¿no? Fíjate que es interesante por lo menos preguntarse estas definiciones acerca de lo que considera por lo menos la iglesia como un ángel. Y fíjate que esto era algo, bueno, no recuerdo que hayas hecho esta inferencia en relación a la naturaleza de los ángeles, ¿no? Em, y era algo que preguntaba justamente en este propósito de intentar delimitar estas concepciones, porque fíjate que mucha gente o sea, que esto no es como algo, digamos, lejano de este debate, pues, lo que puede ser la naturaleza de Dios. Y en ese propósito te contaba que tenemos este debate en el fin de semana sobre cuál es
la diferencia entre lo que puede hacer Dios y lo que puede hacer de pronto un fantasma, ¿sí? La naturaleza que delimita este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí estábamos tocando este tema con Goat en Twitter. Entonces, em, es justamente por eso que, mm, digamos, la naturaleza, y era algo que a lo que hacía hincapié en su momento con el Space, era precisamente esto, ¿no? Sobre la manera en la cual los ángeles, eh, digamos, explican su naturaleza, ¿sí? Me parece interesante, por lo menos en este caso, lo que puede ser el aporte de dominio, em, porque los ángeles los muestra como unos seres inmateriales, ¿no? Entonces, que hacen, digamos, este esbozo de una naturaleza de corte intelectual, pero entonces al obedecer a una sustancia intelectual, pues, digamos, la coloca en este espacio de la inmaterialidad. Entonces, y por eso colocaba y lo traía a colación en su momento en el Space, decía que no por nada estos debates acerca del cálculo infinitesimal de cuál es el sexo de los ángeles, los ángeles tienen espalda, los ángeles, digamos, ¿qué son los ángeles en sí? ¿Mm? ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Porque si son un producto de esta, digamos, digamos, de la mente, en algún lado tienen que residir. Y en ese aspecto, por lo menos aquí Pero te entendí das como cuenta, o sea, te das cuenta cómo me parece que esa clase de preguntas, etcétera, derivan de una especie de satirización del concepto, ujú. Sí, estos son porque es debates como, la bizantinos, ¿no? justicia tiene espalda, Ujú, ¿sí? exacto. O sea, la justicia tiene espalda, ¿cuántas justicias caben en una taza? Ajá, sí. Entonces, fíjate, amigo, Ujú. que la cuestión con esto es que, muchas veces, estos debates bizantinos, que al parecer no llevaban a ningún lado, eran debates que hacían parte de lo que se considera como una pregunta inútil, ¿sí? De hecho, los debates bizantinos hacen parte de esta conceptualización de los debates absurdos, ¿no? De esos debates traídos de los cabellos. Entonces, cuestión que muchas veces, no consigue responder como adecuadamente a un énfasis metafísico, ¿sí? Entonces, aún así es interesante, porque fíjate que si no fuera por esto, y ahí es donde el profesor Miguel Ancho Bastos hace como la apreciación, ¿no? Me parece interesante como la propone, porque a mí me encantan mucho los debates bizantinos, porque precisamente, o sea, no es por nada, pero dan origen al cálculo infinitesimal, una cuestión matemática que tiene algunas aplicaciones de carácter, digamos, relacionado con la ingeniería y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero fíjate qué es esto, y es relacionado con esto, ¿sí? Con una cuestión de carácter axiomático. En el caso que propones, por ejemplo, fíjate, en el caso de cómo se propone la justicia o los valores que pretenden, digamos, hacer parte del examen de un juicio de valor, digamos, de la determinación de lo justo en el caso concreto. Entonces, en esas circunstancias, por lo menos creo que aquí vale la pena retornar a esos análisis y me parece que es enteramente eh, útil, por lo menos estas referencias a Santo Tomás, ¿no? En la suma que pretenden citar aquí. Me parece interesante. Entonces, y no por nada también hacer como una especie de énfasis en los textos que aparecen en la parte del pie de página. Creo que es bastante útil hacer este tipo de saltos, ¿no? A otras bibliografías y citas. Entonces, si quieres, cerremos en estas condiciones y seguimos este análisis que está interesante. Me parece más adecuado cerrar en este instante para, digamos, poder compartir el material y ya después, o sea, retomar este tema. Entonces voy a cerrar, voy a terminar la grabación en este instante, pero continuamos, este, aquí en llamada, nada más 40 minutos.